Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que estoy segura que a muchos nos va a dejar sin aliento. Vamos a hablar de dos de los nombres que han resonado con fuerza en el mundo del espectáculo turco y que por supuesto, han cautivado a miles de fans alrededor del globo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca cada uno de sus pasos, sus proyectos y, claro, sus vidas personales. Y hoy tenemos una noticia reciente que promete dar mucho de qué hablar. Prepárense porque esta declaración no es algo que esperábamos tan pronto, y créanme, los detalles son tan jugosos que van a querer saberlo todo. Así que antes de sumergirnos en este fascinante tema, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras novedades, porque ya saben que aquí nos encanta traerles lo último y lo más interesante del mundo del entretenimiento. ¡Vamos allá! Como muchos saben, Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, una producción que no solo catapultó sus carreras a nivel internacional, sino que también generó una química innegable entre ellos. Durante el rodaje y posterior promoción de la serie, los rumores sobre una posible relación amorosa no se hicieron esperar. Los fans, enamorados de la pareja en la ficción, soñaban con que esa chispa se trasladara a la vida real. Y la verdad es que en muchas ocasiones, la línea entre la ficción y la realidad puede ser muy fina, ¿verdad? Hemos visto muchos casos de actores que se enamoran en el set y terminan formando parejas estables. Pero, ¿fue ese el caso de Demet y Can? A lo largo del tiempo sus caminos se han separado profesionalmente, y cada uno ha seguido con sus propios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Demet ha continuado brillando en otras series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes de su generación, mientras que Can ha conquistado Hollywood con su participación en producciones internacionales. Sin embargo, a pesar de que sus carreras tomaron rumbos distintos y que ambos han tenido relaciones sentimentales documentadas con otras personas, la sombra de su pasado juntos, y la pregunta de si alguna vez hubo algo más que una amistad, siempre ha estado presente en la mente de los fans. Es un poco como esos amores de adolescencia que, aunque pasen los años, dejan una huella imborrable. Y es precisamente sobre este tema que ha surgido una declaración reciente que ha puesto a todos, y cuando digo todos, me refiero a fans, medios de comunicación y hasta a los propios involucrados indirectamente en estado de alerta máxima. La persona que ha hecho esta revelación no es otra que Demet Özdemir. Sí, han oído bien. En una reciente entrevista, cuando le preguntaron directamente sobre su relación con Can Yaman durante la época de Erkenci, Demet ha dado una respuesta que ha sido interpretada de muchísimas maneras. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ella, con esa elegancia que la caracteriza, ha confesado algo que, si bien no confirma una relación romántica en toda regla, sí abre una puerta a la especulación y, sobre todo, valida esa conexión especial que muchos intuyeron. Según los reportes de la prensa turca, y para ser más precisos, en una entrevista con una reconocida revista, Demet fue preguntada sobre si hubo algún tipo de sentimiento especial durante el rodaje de Erkenci que trascendiera la amistad. Y su respuesta, para sorpresa de muchos, fue algo así como: siempre hubo una conexión muy fuerte y especial entre Can y yo. Nos entendíamos de una manera única, y eso se veía en pantalla. Tuvimos momentos maravillosos y guardo un gran cariño por él. Ahora, desgranemos un poco esta declaración. Conexión muy fuerte y especial. Nos entendíamos de una manera única. Momentos maravillosos. Guardo un gran cariño por él. Vayamos por partes. Por un lado, es una respuesta diplomática. No está diciendo explícitamente sí, salimos juntos. Pero por otro lado, no está cerrando la puerta en absoluto. De hecho, está validando la intensidad de lo que vivieron. Cuando un actor dice que hubo una conexión muy fuerte y especial, especialmente después de tantos años, y cuando el público ya percibió esa química, es difícil no leer entre líneas. Piensen en esto, en el mundo del espectáculo, cuando los actores no quieren revelar detalles de su vida privada, suelen ser muy cautelosos. Las respuestas suelen ser un «somos buenos amigos», «solo compañeros de trabajo» o un silencio ambiguo. Pero Demet ha ido un paso más allá. Ha utilizado palabras que sugieren algo más que una simple camaradería profesional. Ha reconocido la magnitud de esa conexión, y eso, para los que siempre creímos en la magia de Erkenci, es una especie de confirmación de Ñues.
Tros sentimientos. Además, el hecho de que lo haya dicho ahora, después de que ambos han seguido caminos separados, añade otra capa de interés. Podríamos interpretarlo de varias maneras. Quizás en ese momento las presiones de la fama y los compromisos profesionales hicieron que esa conexión no pudiera florecer como algo más. O quizás simplemente esa conexión fue tan intensa que se convirtió en un recuerdo preciado que ella valora, sin que necesariamente llegara a ser una relación formal. Lo que sí es innegable es que esta declaración ha reavivado por completo el debate. Las redes sociales se han inundado de comentarios. Los hashtags relacionados con Demet y Can han vuelto a ser tendencia. Los fans de Erkenci-Kuş están eufóricos, y los que seguían de cerca su posible relación, sienten que sus intuiciones han sido validadas. En plataformas como Twitter e Instagram, se pueden leer comentarios como «Lo sabía», «Esa química no se finge», «Qué bonito que lo reconozca después de tanto tiempo», «Me emociona saber que sintieron algo real». Y por supuesto también hay quienes especulan sobre si esta declaración podría ser un indicio de un acercamiento actual, aunque esto último parece menos probable dada la distancia geográfica y las carreras de ambos. Lo más interesante de todo esto es cómo estas declaraciones, incluso años después, demuestran el impacto duradero de una pareja que conquistó a audiencias a nivel mundial. Erkenci-Kuş no fue solo una serie más, para muchos, fue una historia de amor que se vivió intensamente. Y la relación fuera de cámaras de sus protagonistas, real o imaginada, se convirtió en parte de esa narrativa. Demet Özdemir, con su habilidad para la actuación y su carisma, ha sabido gestionar su carrera y su vida personal con una gracia admirable. Y esta declaración es una muestra más de su autenticidad y de su honestidad, hasta cierto punto. Ha elegido compartir una parte de su verdad, reconociendo la importancia de esa etapa y de la persona con la que la compartió. Para aquellos que quizás no recuerdan con tanto detalle la serie, Erkenci-Kuş nos contaba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad y se enamora de Can, un exitoso fotógrafo que regresa a Turquía tras años en el extranjero. La trama estaba llena de giros, comedia romántica y sobre todo, una química explosiva entre los protagonistas. Y es precisamente esa química lo que hizo que los fans se creyeran la historia, tanto en la pantalla como fuera de ella. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Es difícil decirlo. Lo más probable es que ambos sigan sus caminos individuales, enfocándose en sus proyectos profesionales y en sus vidas personales. Pero lo que sí podemos asegurar es que esta declaración de Demet Özdemir ha sido un regalo para todos los que disfrutaron de su tiempo juntos en Erkenci-Kuş. Ha cerrado un capítulo de una manera hermosa y ha dejado una puerta abierta a la imaginación. Es importante recordar que en el mundo de la farándula, mucho de lo que vemos son interpretaciones. Pero cuando una figura pública, después de un tiempo prudencial, decide compartir una reflexión sobre una conexión especial, tiene un peso importante. Y en este caso, ha sido un momento de gran emoción para la comunidad de fans. En resumen, Demet Özdemir ha sido cuestionada sobre la conexión que tuvo con Can Yaman durante la grabación de Erkenci-Kuş, y su respuesta ha sido muy reveladora. Ha confesado que existió una conexión muy fuerte y especial, y que se entendían de una manera única, guardando un gran cariño por él. Esto, si bien no es una confirmación explícita de un romance pasado, valida la intensidad de su vínculo y deja a los fans con muchas ilusiones y confirmaciones de sus intuiciones. Ha sido una declaración que ha impactado fuertemente en las redes sociales, reavivando el debate y el cariño hacia esta icónica pareja de la televisión turca. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero no sin antes agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a escuchar nuestras reflexiones. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta noticia tanto como yo. ¿Qué les pareció la declaración de Demet Özdemir? ¿Creían que existía algo más entre ella y Can Yaman? Me encantaría saber su opinión. Déjenmelo todo en la sección de comentarios aquí abajo. Sus opiniones son súper importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interese. Si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, que eso nos motiva muchísimo a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Demet y Can, o simplemente de las buenas noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto. Denle clic al botón de suscribir y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. No se
Eden fuera de nuestras próximas aventuras de entretenimiento. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.